Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. La Oficina Federal de Investigación busca al sujeto que colocó una bomba casera en Washington, D.C. esta semana. La FBI informó que ha estado circulando la imagen y está ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que ayude a las autoridades a localizar a los responsables. Dos bombas caseras fueron localizadas en el centro del Comité Nacional de Republicanos y Demócratas mientras protestas sucedían en la capital del país. Por suerte, los dispositivos fueron localizados a tiempo. Y la Oficina Federal investiga también a la ayuda del público en identificar a algunas de las personas involucradas en el asalto al Capitolio. La agencia ha proporcionado varios carteles con las imágenes de los individuos que fueron tomadas en el Capitolio. Este miércoles, partidarios de Trump entraron a la fuerza al edificio, quebraron ventanas, voltearon muebles. Un número de personas están siendo acusadas de entrar a áreas de alta seguridad y robar artículos del Capitolio. Si usted reconoce a estos individuos o tiene información sobre el asalto, comuníquese con la FBI al 1-800-225-5324. En el mismo tema, autoridades han confirmado que el oficial de policía del Capitolio lesionado durante el asalto murió este jueves por la noche. El oficial Brian Sicknick había estado en soporte vital tras ser golpeado con un extintor de incendios. Él es la quinta persona que muere debido a la violenta situación que se registró en el Capitolio este miércoles. Una mujer de San Diego falleció tras ser herida de bala y otros 3 perdieron la vida debido a emergencias médicas. Ahora pasamos al sur del valle, donde la policía de Visalia investiga su primer homicidio del año. Reportes indican que oficiales respondieron a una llamada sobre posibles disparos esta mañana en el edificio Majestic Inn. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a un hombre muerto dentro de una de las habitaciones del motel. La identidad de la víctima no será revelada hasta darle aviso a sus familiares. Si usted cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Visalia. Y también al sur del valle, una mujer de 19 años del área de Woodville perdió la vida tras estrellarse con una pared de ladrillo. El hecho se registró este jueves un poco antes de las 10 de la noche en la carretera 99 cerca de la avenida 152 en Tempton. Según oficiales de policía de Visalia, la mujer intentó prevenir que arrollara un animal en la carretera cuando se impactó con la pared. La mujer murió en la escena. Un hombre de 20 años también se encontraba dentro del auto. Fue llevado al hospital Cowell Delta con heridas graves. El accidente sigue bajo investigación. En otros casos, el Departamento Policial de la ciudad de Fresno pide la ayuda del público para identificar al presunto responsable de robar de un banco en Fresno. De acuerdo a las autoridades, este martes el hombre que ven en su pantalla entró a la locación en el área de Palm y Barstow usando una máscara. Luego le entregó una carta al cajero en donde demandaba que le entregara dinero. El cajero siguió las instrucciones. El sospechoso huyó de la escena a pie con el efectivo. Oficiales creen que se trata de un hombre de entre 20 a 30 años de edad. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. Y miembros de la comunidad se reunirán esta noche para hablar sobre el futuro del teatro Fresno Tower Theater. Por el momento, el lugar está en el proceso de ser vendido a Adventure Church of Fresno. Residentes de esa área y empresarios dicen estar consternados de que una iglesia se mude al área conocido por su comercio. La reunión comunitaria sucederá virtualmente a las 5 de esta tarde. En otras notas, el legendario de los Dodgers, Tommy Lasorda, ha muerto de acuerdo a representantes del equipo. Lasorda tenía 93 años cuando sufrió de un paro cardíaco repentino en su residencia y fue llevado al hospital. Representantes informaron que el exgerente murió ayer por la noche. Lasorda inició su carrera con los Dodgers en Brooklyn en 1954. Tras una corta carrera, Lasorda se convirtió en el gerente de los Dodgers de Los Ángeles en 1976. Lasorda ganó cerca de 1,600 juegos como gerente de los Dodgers, incluyendo 2 series mundiales. Se deja atrás a su esposa de 70 años, Joe, una hija, Laura, y una nieta.
Y esta tarde el gobernador Gavin Newsom reveló su plan de presupuesto estatal en relación con la pandemia. El gobernador presentó su plan de presupuesto de más de 227 billones de dólares. Newsom destacó los números de desempleo del estado y como en menos de un año, 1 en cada 6 empleos fueron perdidos. El presupuesto del gobernador incluye 14 billones de dólares en inversión para recuperación económica, avanzando un pago de $600 a residentes de bajos ingresos como parte de su paquete de estímulo estatal e invertir en el alivio de negocios pequeños. Say we have some immediate action that we hope we can take together in partnership with the legislature. And that's $575 million in small business grants. These are grants, not loans. These go to nonprofits, not just small businesses, and cultural institutions. La propuesta también incluye un plan de 85 billones de dólares para escuelas públicas. We are investing in our energy and our focus to deal with the disproportionate impacts of this pandemic on the issues impacting our low-income communities disproportionately. La prioridad número 1 del presupuesto es el que toda persona en California reciba la vacuna contra COVID-19. Funcionarios de salud del condado de Fresno informaron que lograron salvar varias dosis de la vacuna Moderna. Eso luego de que explicaran que el congelador de la vacuna comenzara a fallar esta mañana. El Departamento de Salud dice que el equipo logró mover las dosis a otro congelador. So this really speaks into the importance of why we push to have so many medical providers approved to manage vaccine, because we want to be able to direct shipment the vaccine to them and not just be a storage facility. El condado de Fresno agregó que la locación de vacunación en el Fairgrounds de Fresno logró vacunar a más de 200 personas el día de hoy y que 48 proveedores ahora podrán distribuir la vacuna y el condado espera recibir más aplicaciones. Por su parte, bomberos ahora están aportando su granito de arena a hospitales en California. Desde el 30 de diciembre, el estado ha enviado a 32 bomberos paramédicos y 21 bomberos médicos técnicos de emergencia a diferentes hospitales. 2 de ellos se encuentran en el Hospital Memorial Hospital en Los Banos. Normalmente, el sistema de ayuda es usado para ayudar durante incendios forestales. We use that system to be able to strategically and surgically pull resources out so that they're balanced. And we don't take too many out of one jurisdiction and apply those resources into the hospital. Debido al incremento de casos de COVID, representantes del estado continuarán enviando a bomberos a hospitales. Y bomberos de la ciudad de Selma están entre esos que fueron enviados a asistir a centros médicos. De acuerdo al Departamento de Bomberos de Selma, 2 bomberos paramédicos actualmente están ayudando en el hospital Advances Health en Bakersfield. Estarán ahí por los siguientes 14 días. Y la ciudad de Visalia está ofreciendo ayuda a esos que están enfrentando retos para pagar sus facturas debido a la pandemia. Un nuevo programa otorgará $5,000 por vivienda durante un máximo de 6 meses. El dinero puede ser usado para alquileres, hipotecas y utilidades. Los requisitos son que tienen que ser un residente de Visalia, una familia de 4 no puede hacer más de $55,900 al año y debe de enfrentar problemas financieros debido a COVID. Puede visitar nuestra página yourcentralvalley.com para más información. Por otro lado, personas tendrán la oportunidad de conocer a un superhéroe este fin de semana. Uno de los actores de la serie Power Rangers estará visitando la ciudad de Clovis. David Yost jugó uno de los personajes originales del programa Mighty Morphin Power Rangers. Él era el Power Ranger color azul. Because I played the nerd, Billy, I hear a lot of stories about people say, well, I became a scientist or I became a doctor because of Billy. Estará firmando autógrafos en la tienda Legends Comics and Games en Clovis este sábado de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Medidas de distancia social serán implementadas. Y para cerrar la semana, una historia llena de honestidad. Sean Curry, un hombre desamparado, vive en el condado Marin y está Chevy Tahoe es su hogar, pero hace poco la vida de Curry cambió. Todo comenzó cuando Evelyn Topper, de 80 años de edad, visitó el negocio de café Campson en San Rafael y perdió su cartera. Curry la encontró y se la regresó, pero la historia no termina ahí. La hija de Evelyn y su nieta dicen que se sintieron tan agradecidas con el gesto de generosidad que crearon una página GoFundMe para ayudar a Curry. Por el momento han podido recaudar $30,000.
It just shows that there's good people out there, and being homeless doesn't have to put a mark on you for being a bad person. Familiares de Evelyn dicen que ser una persona con carácter y honestidad aún cuentan. Qué historia tan bonita, todos deberíamos de aprender de él. Así vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en la misma hora por